Buen día, mis amados. Hoy acontece que los hijos son irreverentes a los padres. Los padres exasperan a los hijos. Eso también lo expresaba el profeta Malaquías en el capítulo 7, Miqueas, en el capítulo 7. Y decía, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Corrupción moral de Israel. Israel tuvo muchos picos. A veces estaba muy bien en la relación con Dios y a veces caía fuertemente. Corrupción moral de Israel. Acontecía que los padres iban contra los hijos, la nuera contra la suegra y los de su casa contra los de la cabeza de hogar. Y decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Lo que sí sabemos es que este mundo se está degradando cada vez más y más. Y se está degradando porque ya no hay respeto por el Señor. Es más, las instituciones educativas ya no enseñan sobre ese respeto hacia el Señor. Enseñan es un libertinaje sexual. Ya no hay respeto por el Señor. El Señor Jesús también nos habla de este tema. Pero antes de llegar a ese tema, que quede como precedente lo que dice el capítulo 10 de Mateo, verso 24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Que quede esto como un precedente, porque lo que vamos a aprender hoy fue sobre la persecución que tuvo el Señor Jesús, sus sufrimientos, que también los hijos de Dios, los discípulos, vamos a recibir persecuciones, padecimientos. Antes de desarrollar el tema de hoy, por favor, acompáñenme en oración. Nuestro buen Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de Cristo podemos ingresar al trono de la gracia. Porque por medio de Cristo hoy podemos llamarte Padre. Porque el Evangelio plasmado en las Escrituras lo hemos creído. Cristo, Hijo de Dios, único mediador. Señor, lo creemos y por eso somos declarados hijos tuyos. Gracias por esto. Gracias por este tiempo y pido que la palabra que vamos a aprender quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón, para que ésta sea puesta por obra. Que no vaya a quedar en el baúl de los recuerdos, sino en nuestro corazón. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Persecuciones. Y ustedes van a ubicarse en las Escrituras en Mateo capítulo 10, del 34 al 39. Las persecuciones. Y por supuesto, primero hablaremos de las persecuciones sobre el Señor Jesús y después sobre sus discípulos. Pero antes de entrar a ese versículo, permítanme por favor leerles 10:25 de San Mateo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú,
cuánto más a los de su casa. Veíamos, versículo anterior, que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su amo. Y en esta palabra se nos dice que si al padre de familia le llamaron Belzebú, Belzebú significa señor de las moscas, y los hebreos utilizaban esta expresión para referirse a Satanás. Si el padre de familia, si el sublime llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora son de su casa. ¿Cuánto más a los de su casa? Mis amados, estoy convencido de que muchos de ustedes han sido tildados como personas que están en una secta porque vivimos las escrituras, porque leemos la palabra. Y si somos tildados de esa forma por vivir el evangelio, pues que nos sigan tildando, porque son sectarios aquellos que no están dentro de la palabra de Dios. Pero nosotros estamos dentro de la palabra. Y si al Padre, si al Salvador llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lo que el Señor está diciendo, prepárense. Prepárense porque van a sufrir persecución. Prepárense porque no va a ser fácil transitar en este mundo que va en contra de los principios bíblicos. Preparémonos, mis amados. Pero tenemos a Dios de nuestra parte. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Evangelio de San Juan, capítulo 7, para que ustedes lo anoten como una referencia. Versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. ¿Persecuciones? Sí. Los judíos querían matar a Jesús y Él tenía que huir. También nos dice la Escritura que estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos, aquí se refiere a los hijos de María y de José. Aquellos hermanos le dicen a Jesús: sal de aquí, de Galilea, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos no se identifican como discípulos de Cristo, sino aquellos hermanos les dicen: vaya, para que tus discípulos vean lo que haces. Verso 4: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Procuraban matarle los judíos, pero sus hermanos también le perseguían en otra forma. No creían en Jesús, no creían que Él era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Seguramente su madre María les comentó a los demás hijos cómo había sido el milagro, cómo ella había concebido. Pero ellos dicen que no creían en Él. Seguramente lo tildaban de un desquiciado mental. Seguramente fue vergüenza para ellos. Qué pena que nos estén persiguiendo, o que estén persiguiendo a este hermano Jesús, hermano mayor,
perseguido aún por su propia familia. Y si al maestro le persiguieron, ¿por qué no a sus discípulos? Somos sus discípulos. Y de pronto te has visto agobiado, perseguido por tu misma familia. Quizá ya no hay acto de misericordia de ellos por causa del Señor. Ni aún sus hermanos creían en él. Si esto aconteció con quien nunca pecó, con quien nunca faltó, ¿qué será de nosotros? Que si fallamos, ¿nos perseguirán? Sí. Claro que sí. Jesús fue perseguido. Y él fue perseguido desde muy pequeño. La Biblia nos enseña que cuando Jesús, después de que nació, fue visitado por unos hombres llamados sabios que le tributaron oro, incienso y mirra. Pero cuando tuvo que pasar por la provincia de Judea, Herodes los aborda y le preguntan ¿para dónde van? Y ellos dicen vamos a adorar al rey. Y como él era el rey, él no admitía a otro rey. Indaga para dónde iban y a quién iban a adorar. Y asimismo reúne a los sacerdotes, a los escribas, para saber qué tan cierto era lo que aquellos sabios proclamaban. Y fue afirmado que nacería el rey en Belén, el rey, y él no quería compartir su gloria. Después de que los sabios fueron y tributaron al Señor, un ángel del Señor le dice a José: te vas para Egipto. Se sintió burlado el rey Herodes y manda a aniquilar a aquellos niños menores de 2 años. Aún siendo un bebé, fue perseguido. Fue perseguido. También encontramos en la Biblia la tentación a Jesús. Cuando el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto, quien estaba ayunando por 40 días y por 40 noches, y se le aparece el diablo para tentarle, y el propósito de tentarle era hacerle caer y así echar la obra de Cristo por el piso. Pero el Señor respondió siempre categóricamente y sabiamente: escrito está. Algo que se nos enseña a nosotros. Escrito está. Cuando seamos tentados, podemos decir: escrito está. Vamos a la palabra de Dios. Fue perseguido porque él hizo milagros el día de reposo. El día de reposo hizo milagros, y los fariseos perseguían al Señor porque decían: no está permitido hacer algo el día de reposo. Pero el Señor les enseña el verdadero significado espiritual de la ley. Hizo el bien. Sus discípulos también fueron criticados por recoger espigas el día de reposo. De manera que fue perseguido en todas partes y en todas las áreas. Con la muerte de Juan el Bautista también fue perseguido. Juan el Bautista, precursor del Señor, iba proclamando las verdades y predicaba el evangelio del arrepentimiento, y su bautizo con agua era de arrepentimiento, y así terminó. Eso fue difícil para Jesús. Fue perseguido Jesús mucho. A sus discípulos también. Pero Juan el Bautista nunca se cayó
y no tuvo miedo a la muerte. Siempre proclamó la verdad. La verdad. Encontramos también lo difícil que fue para el Señor la traición de Judas. Escoge a sus 12 apóstoles, pero uno de ellos le traicionó y le vendió por 30 monedas de plata. Entonces, si te tentaron a Jesús, a nosotros también. Si te van a criticar porque haces el bien, a nosotros también. Y seguramente también seremos traicionados. El Señor también fue arrestado. Y vaya forma, le persiguieron como el peor de los criminales, con antorcha, con espada y con palos. No siendo esto suficiente, una vez arrestado, y le indagaban, y Pedro estaba presente, y le reconocen como uno de sus discípulos, y él dice: no es verdad, no le conozco. Le negó Pedro. Seguramente a ustedes en mí también lo van a negar. Mi hermano y cristiano que ven, el Señor también tuvo que pasar por dos juicios: el religioso y el que ofrecía el pueblo romano, quien gobernaba. Los religiosos, porque no aceptaban a Cristo como el Mesías, como el rey de los judíos, y el juicio romano era para darle muerte. Entonces Jesús era llevado donde los religiosos, y esto lo remitían donde los romanos, y otra vez para allá y para acá, y era abofeteado, maltratado, lo tenían como una bolita de ping-pong. Pero también sufrió esta persecución, sentenciado a muerte y crucificado, la muerte más vil, la peor de las muertes en la época. Para los delincuentes más notables, así murió Jesús. ¿Perseguido? Sí. Y si a nuestro hermano mayor le persiguieron, a nosotros también nos persiguieron. El texto que cité en el Antiguo Testamento, podemos decir que la usó como una paráfrasis también el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y también habrá persecuciones a los discípulos. Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué nos dice el Señor? ¡Qué conflicto! No entiendo, Dios. Si tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, ¿cómo así que vas a traer disensión entre padres e hijos? Disensión, la nuera contra la suegra, la hija contra la madre. ¿Cómo así, Señor? ¿Qué conflicto tenemos que enfrentar? Pues bien, dice la Escritura que el hombre se pondrá contra su padre. Y hoy, por hoy, vemos este conflicto del hombre contra su padre. Escrito está, el hombre contra su padre. Pero aquí se nos aclara en este contexto que el conflicto fue por causa de él, por causa de la palabra. Porque si un hijo ha rechazado el evangelio y cuando el padre quiere hablar de Cristo se convierte en un conflicto. Cuando se habla del amor de Cristo,
contra sus padres por causa del Evangelio. Pero hoy no pelean solamente por causa del Evangelio, porque aún aquellos que no han creído el Evangelio, tanto padre como los hijos, mantienen en ese conflicto. Ya no hay respeto por los padres. Ya no hay respeto. Lucha permanente. La hija contra su madre de la misma manera. Son tan irreverentes ahora los hijos que los padres le están hablando, le van a llamar la atención y se tapan las oídos y sonríen. Eso no es conmigo. Eso acontece estando sin Cristo. Pero en Cristo la persecución se da por hacer la voluntad de Dios, por hacer su voluntad. Y si al padre le llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los hijos? Si al Padre, si al Señor, si al Salvador le persiguieron, ¿cuánto más a nosotros? A los de su casa. En esto sí quisiera saltarme porque no creo que conteste la nuera contra la suegra. Nuera contra su suegra. Dice Carlitos, es que no era. Nuera contra su suegra. ¿Verdad que esto es muy triste? Es muy triste porque hoy por hoy la mayoría de las nueras o yernos no respetan a sus suegros. Y por eso hay una cantidad de chistes, ¿verdad?, en cuanto a la suegra. Muchos. Los padres de familia dicen, mi hijo se casa y voy a adquirir otro hijo. Pero después se convierte en un conflicto de la nuera contra su suegra. Y se vuelven belicosos, delicados, hasta el punto que dicen, llego a la casa y mi suegra está barriendo, es porque no quiere que esté y me está recibiendo de mala gana. Me ofreció un tinto y está frío, ya sé por qué lo hizo así, se lo dio frío. Y siempre hablaba con algo. Pero otra vez, el punto aquí es cuando está hablando el que creyó con el que no creyó. Porque el que cree como ama, llama la atención si hay algo indebido. Y el que está dentro de lo indebido no acepta esa exhortación. Entonces habrá conflictos. Y si tú tienes conflicto con tu suegra porque se han metido con tu papá o con tu mamá, habrá conflicto también dentro de la casa, el matrimonio. No te permito que te expreses de esa forma de mi mamá. No te permito que te expreses de esa forma de mi mamá. Y lo mejor para el matrimonio es nunca hables mal de tu suegro o de tu suegra. Para ambos. Pero retomando, por causa del Evangelio habrá conflicto. Si tú no tienes conflicto con los de tu casa, es porque no estás proclamando el Evangelio. Si no tienes conflicto con aquellos que no han creído, es porque no estás viviendo el Evangelio. En la medida en que tú compartas el Evangelio, seguramente te van a rechazar y te van a llamar fanático, en fin. Entonces, prefiero callarme para no tener conflicto. Y no es lo que dice el Señor. Tendremos conflicto, y mucho. Bastante conflicto.
¿Qué hacer con toda esta situación? ¿Qué hago? La misma palabra nos enseña qué hacer. San Mateo 10:37 en adelante. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué hago? Pues bien, ser digno del Maestro. Ser digno del Maestro, Él nos enseña ante toda esta situación, ante todos los conflictos, ante todas las persecuciones, nos dice que seamos dignos de Él. Y el Señor nos llama a que seamos sus embajadores, sus representantes. Y para ser dignos del Maestro, tenemos que tener en cuenta que Él será el primero. Él no puede ser el segundo. Él es el primero. Y si tu esposo, tu cónyuge está primero que el Maestro, esto se llama idolatría. Si tu hijo está primero que el Maestro, se llama idolatría. Si tu trabajo está por encima del Maestro, se llama idolatría. Todo lo que pongas por encima del Maestro se llama idolatría. Entonces se nos encomienda a que tomemos la cruz y le sigamos. ¿De qué cruz nos está hablando aquí? De que no tengamos temor de proclamar el Evangelio. No tengamos temor que nos rechacen nuestros familiares, ¿sí? No te tratarán de la misma forma, seguramente. Pero toma esa cruz y síguele. Sigámosle. Él es el primero. Dar la vida por Cristo. No podemos negar al Señor. Hay muchas formas de negarle. Cuando me quedo callado, le estoy negando. Cuando no me identifico como hijo de Dios, le estoy negando. Cuando estoy leyendo las Escrituras y viene un amigo, mejor la cierro y la escondo porque qué oso, le estoy negando. Hay muchas formas de negarle. Pero Jesús, la Escritura nos dice que Él trae paz. ¿Cómo que trae paz? Si nos está hablando de conflictos, ¿de qué paz nos está hablando? ¿De qué paz nos habla el Señor? Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El Señor nos habla de una paz, pero es diferente a la paz que el mundo ofrece. Bien dice la Escritura que no es como el mundo la da, porque ¿qué paz da el mundo? La paz que da el mundo es la de aceptación. Si mi hijo está en contra del Evangelio, está haciendo algo indebido, mejor no le digo nada para no tener conflicto y así estamos en paz. Si mi hijo está haciendo o está robando o está consumiendo vicio, no le digo nada para no entrar en conflicto, mejor estamos en paz. Si mi familiar está robando, mejor no le digo nada y estamos en paz. Pero el Señor nos dice que no hay que tener miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Con la autoridad que Dios da, llama la atención en amor. Con la autoridad que Dios da, exhorta con amor. La paz de la que nos habla el Señor es la que produce el Evangelio. La paz os dejo y mi paz os doy. Hoy se habla mucho de la paz.
la dejación bilateral de las armas para tener paz. Y esto no son más paliativos. La verdadera paz viene en Cristo. En Cristo es la verdadera paz. Y si queremos tener paz, debemos proclamar el Evangelio. Porque prefiero tener paz con mi Dios que con mis semejantes. La paz de la que nos habla el Señor es esta: llevemos la verdad del Evangelio. Allí es donde encontramos la verdadera paz. No se turbe vuestro corazón, no te confundas y no tengas miedo. No tengas miedo. Podrás ser el rey Pepito, pero si puedes compartirle, no tengas miedo, que Dios va a respaldar. Jesús trae paz para con Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en la familia de Dios, el mundo se convierte en nuestro enemigo. Pero no podemos jugar de los dos lados. Soy amigo del mundo y soy amigo de Dios. Porque directamente, al constituirnos como hijos de Dios, el mundo se viene en contra. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de tener paz con Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra forma en que puedas tener paz si no es por medio de Cristo. Y declara la Escritura en 1 Timoteo 2:5: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo nos conduce a Dios. Solamente por medio de Cristo. Y así podemos estar bajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El libro de Romanos también nos dice en el capítulo 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, entonces, como quiero tener paz, mejor me quedo callado y no llevo la contraria. No es eso. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la única forma de tener paz es que aquellos hombres se conviertan, crean el Evangelio. Crean el Evangelio. Y la única forma es evangelizar. Es hora de evangelizar. Es hora de proclamar el Evangelio. Es hora de llevar las verdades bíblicas. Es hora de no temer. Sabemos que este mundo cada vez va de mal en peor, pero no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque que evangelice el pastor, los ancianos, los siervos, pero eso no nos toca a nosotros. Es que yo no tengo ese don. No es de don encomendado a todos en la gran comisión. Es hora de evangelizar, mis amados. La visión del Señor fue el mundo entero. Él dijo que se predicara el Evangelio en todo el mundo. Y nosotros nos conformamos con los que estamos aquí, y ya casi cada 8 días estoy sentado en el mismo puesto y al mismo lado de la misma persona, y se hace que al lado derecho está X persona delante de la misma taza, pero no hacemos nada por aquellos puestos que están sin ocuparse, porque la tarea es de todos. La visión del Señor es grande y nosotros no podemos salirnos de la visión del Señor. El mundo entero
en nuestro entorno, en el entorno de cada uno de ustedes, hay necesidades. Pero la mayor necesidad es la de Cristo. Y a veces queremos cubrir las necesidades con cositas, pero la mayor necesidad es la de Cristo. Las cositas sí son buenas, pero lo más importante es el Evangelio. Es hora de evangelizar. Mis amados, con amor se lo digo, basta ya de la parsimonia, basta ya de tanta quietud, basta ya de echar raíces. Hagamos algo por la causa de Cristo. Juntos, trabajemos mancomunadamente en la obra de Cristo. No tengamos temor de presentar el Evangelio. Juntos lo lograremos, confiando en el Señor. Un día el Señor vendrá por su iglesia, pero esto acontecerá cuando en verdad se haya proclamado el Evangelio en todas partes para que ninguno tenga excusa. Proclamemos sin temor el Evangelio. Haz tu tarea. Hagamos la tarea. Pongámonos el overol de evangelista. Mis amados, basta ya con el temor. Qué vergüenza, ¿verdad? Con Dios, cuando tenemos la oportunidad de proclamar el Evangelio y nos lo guardamos. ¡Qué vergüenza con el Señor! Y si tú no tienes vergüenza, eres un sinvergüenza. Hay vergüenza porque oportunidades tenemos, pero nos callamos. Cambiemos la visión, mis amados. Proactivos en la obra de Dios. Todos discipulando, todos evangelizando, capacitándonos para la obra. No tengas temor a la persecución. El Señor nos lo advierte. Vamos a ser perseguidos. Entonces, ¿hacemos lo que Dios nos dice o nos quedamos quietos porque no quiero enfrentar al mundo, no quiero enfrentar a mis amigos y mejor me quedo callado? Y si se condena, que se condene. Eso no es problema mío. Esa actitud tiene que cambiarse, mis amados. Embajadores de Cristo somos. Misioneros de Cristo somos. Portadores del Evangelio. Emisarios de Cristo. Para que esto sea una verdad y que esto cambie en el año que va en curso, y pensemos en aquellos que están fuera del Evangelio. Vámonos sin temor. Oremos. Dios, en el nombre de Cristo, en verdad reconocemos que hemos desaprovechado muchas oportunidades de proclamar la verdad. Te pedimos perdón. Y oro, Señor, para que haya un avivamiento en mis hermanos. Y esto sea cambiado. Que no tengamos temor de llevar la verdad bíblica. Que este año que ya está en curso, muchos lleguen al conocimiento de la verdad y que nosotros tengamos el privilegio de ser usados. Gracias, Dios, por amarnos y por respaldarnos. En
Cristo Jesús. Amén.